les doy la bienvenida. Iniciamos formalmente esta capacitación, este módulo 1. La idea es que podamos juntos repensar el modelo híbrido desde la experiencia de trabajo que venimos desarrollando en la Universidad Católica. Para ello, les hemos comentado en nuestro primer encuentro, en la presentación del día viernes, vamos a tomar como metáfora una pintura, un cuadro de Antonio Berni, de 1932, que me gustaría empezar a recorrer junto con ustedes. Yo voy a compartir mi Bueno, pantalla. hasta que Andrea comparta pantalla, bueno, yo también los saludo y bueno, realmente este desafío de puertas abiertas nos interpela como docentes en nuestra función, en nuestro rol educativo. Bueno, ahí Andrea, yo acabo de reemplazar el enlace, así que los que puedan entrar ya pueden verlo desde ahí. Buenísimo, gracias Cookie. La verdad que fue, no sé, algo imprevisto No en te hagas esta, problema. en esta primera instancia, así que bueno, pedimos las disculpas correspondientes. Nosotros vamos a trabajar, les decía, en este primer módulo junto con Cookie sobre el escenario híbrido, en un entorno híbrido. Lo primero que queremos trabajar con ustedes es poder visualizar con un poquito de detalle este cuadro, esta pintura, como les decía, de Antonio Berni, que data de 1932. A través de esta pintura nosotros podemos ver una serie de imágenes, la idea es que las podamos explorar juntos. Como ustedes han visto, yo pude ingresar al aula virtual donde en el foro de presentación está este primer pantallazo a través de esta presentación de Prezi, donde la idea es que empecemos a zambullirnos en esta pintura para poder ver algunos detalles, algunas características y poder vincularla con nuestras prácticas profesionales en el entorno híbrido en el que venimos trabajando. Les decíamos el viernes, a lo largo de esta capacitación vamos a tomar distintos elementos de esta pintura, así que en este caso vamos a empezar a transitarla y vamos a visualizar con algún detalle algunos de estos elementos, y en el caso de nuestro módulo, vamos a tomar como elemento clave, elemento referente, la llave. ¿Sí? La llave, esta llave que nos permitirá como elemento, tal vez, desea Cookie interpelar nuestro rol profesional, nuestro rol docente. En este caso, la llave nos ayuda como elemento a poder tal vez transitar, trasvasar esa puerta que muchos de ustedes ha sido un gusto realmente leerlos en el foro, muchos faltan todavía por participar, esa llave que nos ayudará a tal vez a abrir una puerta que no, si nos fijamos no tiene cerradura, la cerradura se encuentra bastante alejada de la llave y también de la puerta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta herramienta, con este elemento que esperamos que sea significativo en nuestro recorrido como profesionales de la educación? En este sentido, entonces, como primera actividad, les pedimos que podamos reflexionar juntos acerca de qué implica en este marco de trabajo el uso de la llave. En este cuadro, que acá yo se los voy a proyectar completo, para que podamos visualizarlo de manera completa y pensar cómo la llave, qué involucraría la llave, qué nos llama, a qué podemos referenciar esta llave, después también pensando en nuestro rol docente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos estará diciendo si es que podemos tender un paralelismo entre este cuadro, esta pintura, con nuestro rol docente en estos escenarios que estamos transitando, ¿no? Escenarios múltiples, complejos, donde tal vez la incertidumbre y la complejidad los atraviesan. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo nos...? Y Andrea, hay muchas llaves, ¿no? Hay una sola puerta por ahora, pero pueden haber muchas llaves, ¿no? Y en nuestro rol docente, muchas veces para abrir esa puerta
hacia nuestros estudiantes, utilizamos distintos tipos de llave, ¿no? Pero hay solo una que, de acuerdo al perfil de nuestros alumnos, puede encajar, por así decirlo, con el perfil de estudiante que tenemos en la universidad, y por ahí esa llave motivadora puede abrir la puerta y puede hacer que esos aprendizajes valiosos que compartimos en el aula sean significativos para nuestros estudiantes, ¿no? Aquí Graciela está hablando de la llave al éxito, ¿no? Ajá. La llave al éxito de nuestras clases. Y es Pueden así, habilitar ¿no? también, profesores, sus micrófonos. Esto se trata de un diálogo, una reflexión conjunta. Nos gustaría escucharlos también. Y Cookie, si los colegas también están participando en el chat, también podemos Sí, sí, compartir esas perfecto. palabras, Yo ¿no? voy mirando el chat también. Bueno, no sé Hola. si puedo. Ah, bueno, Cristina, perdón. Hola, disculpa. Hola, buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando hablamos de llave, por ahí a mí lo primero que se me cruza es la escucha, que también habíamos capitalizado en la presentación el viernes, ¿no? La importancia de la escucha como docentes, acorde a las demandas de nuestros estudiantes. En mi caso particularmente, fue todo un desafío ir aprendiendo con ustedes, por ejemplo, al principio, al diseñar mis actividades en el aula virtual, porque los estudiantes, yo soy de Jujuy, los estudiantes, por ejemplo, de la tecnicatura, muchos de ellos estaban, por ejemplo, en la mina. Suponte un técnico en seguridad e higiene se encontraba en la mina trabajando, y por ahí tener la escucha y por ahí la disposición a lo mejor en ocupar otros tiempos, pero de esa manera uno va sosteniendo y vas diseñando tu, tu propuesta, y con la ayuda del equipo de Locasal, que siempre estaba atento, también nosotros ir aprendiendo qué herramientas, qué aplicaciones, ir practicando, ir descubriendo, ¿no? Entonces, también es cierto que hay muchas llaves, pero yo rescataría la primera, la escucha del estudiante, porque él es el protagonista, como veníamos conversando en el primer día de la presentación. Muchas Dejo gracias, ahí. profe. A Muchas ustedes. gracias. La verdad que es eso, ¿no? Son muchas llaves en este cuadro. Nosotros no sabemos si esta llave que está tan cerca nuestro es la que abre aquella cerradura que paradójicamente está en un muro, y aquella puerta no tiene una cerradura en la que podamos colocar una llave. Entonces, tal como también lo dice Guillermo, lo planteas vos, profe, lo comentó recién Cookie, hay múltiples llaves. Esperemos nosotros tener alguna de esas llaves. ¿Y qué hacemos con la llave cuando tengamos que accionar, promover, especificar algunas cuestiones que nos ayuden a transitar hacia estos escenarios educativos novedosos para muchos? Acá en la Universidad Católica tenemos bastante experiencia de trabajo. Muchos docentes de los que están también con nosotros pertenecen a la modalidad virtual. Entonces enhorabuena que todos nos sumemos a esta instancia de capacitación. Entonces, ¿cómo accionamos con esta llave dentro de la particularidad de los estudiantes, con el grupo con el que nos toca interactuar? Mercedes levantó la mano. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bueno, la matemática que llevo adentro me motiva a aportar dentro de lo que ustedes también estaban diciendo, que la llave está, como está cerca, está grande y que está como en un plano más cercano a nosotros que la puerta y que la cerradura, que como bien mencionaron, están en distintos lugares. Me da la impresión de que esa llave cercana, grande, fuera de proporción, por decir de alguna manera, eh, es lo que debería interpelarnos en el sentido de poder aprender, mirar a esos estudiantes y ver qué recursos o qué adaptaciones tenemos que hacer de nuestra llave para que se adapte a esa cerradura, a esa puerta, y que los aprendizajes que tenemos para proponer sean contextualizados a ese estudiante y no solamente al grupo, ¿no? Yo hablo por ahí más en lo individual, ¿no? Cómo hacer nosotros para que lo que tenemos
a veces no propicio o no contextualizado, abra puertas, ¿no? Abra otras dimensiones. Gracias. Muchas gracias, Mercedes, qué importante, ¿no? Que como docentes primero podamos situarnos en nuestro rol y pensar en el estudiante, dice Mercedes, de manera individualizada, tratando de identificar tal vez cómo aprende, cómo logramos motivarlos y qué herramientas utilizamos para lograr que esos aprendizajes que estamos de algún modo transitando juntos en estos puentes que tendemos desde la educación, se promuevan, ¿no? A través del uso, dice Mercedes, de estas llaves que, volvemos a mencionar, son múltiples. ¿Alguien más quiere comentarnos cómo reflexiona acerca de estas? Sí, claro que se puede. Bueno, pues recuerdo mucho a un docente, colega, que siempre me decía eso, que la base de la educación no estaba en impartir un conocimiento, sino en abrir una puerta, ¿no? Y entender que justamente uno cuando enseña no está generando un compendio de material para entregar, sino más bien es una herramienta de búsqueda, ¿no? Un poco se habla de esto de que uno termina una carrera y no tiene el contenido de todas las materias, sino que sabe a dónde ir a buscar el material, ¿no? Una cosa así. Entonces un poco creo que se trata de eso, la idea esta de pensar en una llave, de pensar en una puerta, de tratar de entender que por más de que uno no sepa hacia dónde, el estudiante después va a tener un crecimiento que lo va a ir llevando a lugares que tal vez no son específicamente los que uno enseñó en el aula, pero sí enseñó como el método para llegar a. No sé si se piensa un poco Bueno, eso, ¿no? sí, los Muy bien. caminos que Aquí uno propone, sí, Kiki. Alicia levantó la mano y después voy a compartir el chat también, que han dejado respuestas interesantes. Yo no sé si está activado mi micrófono. Sí, si profe. Alicia, se te escucha perfecto. ¿Cómo le va? No puedo chatear. No sé qué ocurre, pero escribo el chat, pongo enviar a todos y no se envía. No sé si será la configuración que tengo en el Zoom, pero no se envía. Bueno. Con el enter se envía. Dando sí, enter. Lo intenté varias veces y ya voy a seguir intentando. Bueno, lo que quería decir en realidad de las llaves, creo que tienen que ver, la multiplicidad de llaves tiene que ver, a mi entender, con la multiplicidad de estrategias, ¿no? Que tenemos los profesores. Pero para mí la estrategia ideal sería aquella que nos lleva a ponernos en un lugar empático con los alumnos. No sé si será posible ponernos del lado de los alumnos. Por ahí si tenés 100, 200, no sé cómo se hará, pero me parece que vamos a tener que elegir una estrategia empática. Muy bien, muchas gracias. Muchas Así gracias, es, Alicia. Bueno, compartiendo lo que los otros colegas han expresado en el foro, por ejemplo, Camila dice, para mí la llave simboliza nuestra función como herramienta hacia el conocimiento, no como un fin último. Como docentes somos el inicio y la base de la formación del estudiante. Para Guillermo, la llave tiene muchas lecturas. Lo que me parece más interesante es que permite abrir nuevas dimensiones, entender otras realidades, ¿no? Está muy entrelazado también con lo que decía Alicia de las distintas estrategias que como docentes utilizamos para esta formación integral de nuestros estudiantes. Mabel dice, pensaba en la llave lejos de la puerta sin cerradura, la cerradura en la pared, a veces lo que creemos que abre no abre, y la estrategia es más natural y menos secreta o exclusiva, como es poseer la llave, ¿no? Esto también me traía a la mente una imagen, ¿no? Cuando el profesor dice, suban al árbol, y resulta que los estudiantes, uno es un pez, el otro es un elefante, el otro es un mono, el otro es un pájaro, ¿no? Entonces el docente da, en este diálogo, el docente dice, suban al árbol. Y bueno, para el pescado va a ser medio imposible, el elefante capaz que quiebra el árbol, tal vez para el pájaro le es más fácil, ¿no? Y para el mono también, porque puede trepar fácilmente, ¿no? Entonces, esto que decía Mabel, de que a veces
lo que creemos que abre no abre, y la estrategia es más natural y menos secreta o exclusiva, ¿no? Entonces, en este rol que tenemos como docente, vaya tarea que tenemos en estos entornos híbridos que, como todos sabemos, en este entorno que vino para quedarse, en este entorno donde, en este diálogo didáctico mediado que tenemos nosotros con nuestros estudiantes, a partir del cual queremos que los aprendizajes sean valiosos, ¿no? Hoy en día la tecnología ya no es un complemento a la práctica pedagógica presencial, sino que es una necesidad, ¿no? Y en esta necesidad que tenemos hoy en día de incluir como un recurso más, pero necesario en esta competencia digital, es que en esa multiplicidad de tareas, ahí nos tenemos que ayornar nosotros también, ¿no? Para que estos aprendizajes sean valiosos para nuestros estudiantes. Aquí justamente Natalia está diciendo, hoy mi llave la represento con esta modalidad híbrida. Otro modo de acercarme a los estudiantes y ofrecerles las propuestas de las cátedras, ¿no? Justamente es esto, ¿no? Hoy en día tenemos que repensar nuestra llave, ¿no? Con la cual vamos a dar inicio a nuestra aula, y ahí la tenemos que repensar de este contexto que nos está interpelando y que vino para quedarse. Luis ¿No? levantó la mano, Luis. Gracias, Andrea. Permiso ¿Cómo para estás? compartir ahí un poquitito. Sí, por favor. Pensaba un poco, alguna colega hace un tiempo atrás comentaba en esto también el tamaño, ¿no? De la llave que está en la obra, las dimensiones que tiene, y me hacía pensar igual, no sé, el material de esa llave, cómo está tirada en el suelo, y cómo de pronto, una reflexión, ¿no? Cómo de pronto quizás esas llaves se hacen pesadas, ¿no? Tan pesadas que se nos caen y se pierde, ¿no? El acceso quizás a esa puerta, y veía detrás, ¿no? Cerquita del marco de la puerta, casi adentro de esa zona oscura, este alfiler de gancho, ¿no? Que yo no tengo el aprendizaje ni sé hacerlo, pero en cuánta serie, película hemos visto, cómo de pronto con un par de cositas abrimos cerraduras. Y pensaba quizás en eso, en la simpleza de ese objeto, muy descontextualizado con la práctica, ¿no? Con la práctica de abrir una puerta, pero que está casi de un tamaño grande, tan fantástico como el tamaño de esa llave, y mucho más cerquita de esa zona oscura, de esa zona desconocida que de alguna forma es para mí, reflexionando en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje, es la zona donde sucede ese encuentro entre quien enseña, quienes aprenden, quienes aprendemos, de quienes estamos enseñándoles, y bueno, me traía esa imagen, esa metáfora como para pensar otros recursos que no son los que tenemos a mano y que muchas veces le damos mucho lugar, y disponer de esa simpleza para atravesar una puerta y nada, caminar hacia eso desconocido. Qué lindo, qué interesante, Luis, muchas gracias por tu aporte. Podemos ver con los comentarios que ustedes nos van haciendo en el chat, y también utilizando sus voces, que celebramos, ¿no? La presencialidad, la sincronía en la que estamos reflexionando sobre algo que nos interpela fuertemente como docentes, porque estamos vinculando este cuadro con nuestro accionar, con nuestro trabajo profesional docente. Le damos la palabra a Sonia, y no sé quién más levantó la mano para poder ir concluyendo esta primera parte. Sonia. Gracias, Andrea. Bueno, yo creo que el artista, o sea, lo que trata de sacar, o sea, que lo tenemos todo, es la curiosidad. Porque esa puerta entreabierta, esas llaves, esas cerraduras, que puede ser una puerta o no, que está en la parte superior, que hay para poner una llave ahí también, nos lleva a algo inherente al ser humano, que es curioso, el tratar de descubrir qué hay detrás de esa puerta. Entonces es como tratar de despertarle a nuestros alumnos la curiosidad por el conocimiento. Y depende, si venimos digamos, desde la oscuridad del fondo del cuadro,
es como traerlos desde esa oscuridad, ir avanzando por medio de esa puerta entreabierta que nos invita como a pasar a esta habitación por medio de una zona gris hasta llegar a la luz del conocimiento, que es la parte más iluminada del cuadro. O sea, hacer todo un proceso, pero desde el principio tener ese anzuelo que es despertar la curiosidad, porque sin la curiosidad, sin un motivo, denme un motivo mover el mundo, el estudiante no vamos a lograr realmente ese enganche, esa necesidad de aprender que necesitamos de parte de ellos en esta interactuación que se da entre, a mí más que docente-alumno, me gusta, y ya por mi formación creo, la de maestro-aprendiz, que creo que es un vínculo mucho más afectivo que algo impersonal, como se venía tratando hasta entonces, y como bien dijo, es la empatía que tienen que tener unos con otros, que nos va a llevar también al respeto entre lo que es el maestro y el aprendiz. Eso. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, muchas gracias. Son muy valiosos los aportes que todos han hecho. También rescato algo que se dijo en el chat, no hay llaves maestras, cada uno trabajaremos con las llaves que tenemos a mano, resignificaremos nuestra propia práctica en el marco de este entorno, como decíamos hace un momento, tal vez novedoso para muchos y para otros tantos que ya tenemos alguna experiencia de trabajo en entornos virtuales, poder vincular, articular justamente esta virtualidad con la presencialidad. Desde este lugar, entonces, esta primera metáfora, este diálogo con ustedes nos permiten presentarles cuáles son los propósitos de este encuentro. Lo que vamos a hacer es poner en diálogo algunas de las características del entorno híbrido, de este modelo híbrido, repensando cuál es el rol del docente, el rol del estudiante, pensando también en el aula como un escenario, ya sea el escenario presencial o el escenario virtual, pero el aula como un hecho comunicativo. A través del aula virtual, el aula presencial, nosotros, los docentes, los estudiantes, los maestros y los aprendices, comunicamos continuamente, ¿no? Sabemos desde nuestras posturas, de nuestra predisposición, desde la mirada, desde los gestos, desde la empatía, desde el diálogo en función de determinados saberes, contenidos que transitan, competencias que transitan en nuestros espacios educativos. Entonces, con esta primera aproximación a esta metáfora es que damos inicio a este módulo número 1 de esta instancia de capacitación. Y a mí se me desconectó internet hace un momento, así que no sé si han visto la presentación. La idea era que ustedes puedan escuchar a Serrat y compañía, no sé si han logrado ver esa primera presentación, aunque sea un poquito, algunos, no lo sé. Ellos decían, hoy es un gran día, y hoy es un gran día para que podamos repensar nuestro rol en un escenario específico, que es el escenario híbrido. Es un buen día para el encuentro entre docentes, para el diálogo, para celebrar el encuentro, la sincronía, la presencialidad, aunque no estemos disponiendo un mismo espacio, pero sí un mismo tiempo. Y de esto se trata este encuentro de hoy. Para empezar a charlar y a continuar reflexionando acerca del hacer docente, yo los voy a invitar nuevamente a escuchar una canción, en este caso una melodía. Los quiero dejar escuchando y después vamos a reflexionar acerca de lo que allí se plasma. Yo voy a compartir nuevamente la pantalla para poder compartir con ustedes lo que hemos preparado. Déjenme que salga de acá. Disfrutamos un ratito.
¿Les gustó? Maravilloso. Sí, Andrea, hermoso. Sí, profe, muy lindo. Qué lindo. Bueno, a mí también me encantó, entonces dije, lo voy a compartir con los colegas. Es una resignificación de el tango a la comparsita de Gerardo Matos Rodríguez. Ustedes seguramente en los primeros acordes han podido identificar esta canción maravillosa que pertenece a nuestra argentinidad, pese a que él me parece que es uruguayo, pero el tema, la comparsita, ha sido en este caso escrito en una sonoridad diferente, reconocible, pero con elementos, con herramientas que le han dado un toque particular a través de Marta Zico. Ella lo que hizo fue reconceptualizar, les decía, resignificar este tango, donde le ha colocado una impronta específica a través de la música electrónica, a través de instrumentos musicales, a través de tecnología específica, y nosotros podemos claramente identificar el tango, y también podemos identificar con mucha claridad que así, esto es una versión remixada de este tango. Entonces, hay, en este caso podemos ver un producto que es nuevo, que es novedoso, que nos resuena en el oído. Otros instrumentos, otros resultados, dice Graciela, claro que sí, podemos identificar esa fusión en una nueva musicalidad. Es algo nuevo, es una cuestión integrada, combinada, articulada, dicha con alegría, ¿no? Se puede ver la expresión de Marta en esta resignificación, y desde este lugar entonces podemos pensar en los entornos híbridos, desde esta fusión entre la presencialidad y la virtualidad. Vemos que es un producto nuevo, ya lo vamos a ver con mayor especificidad, que no es la sumatoria de, sino justamente implica esta integración. Desde este lugar entonces vamos a revisar qué son los entornos virtuales de aprendizaje en conjunto con el trabajo en la presencialidad, denominando justamente entornos híbridos a esta complejidad que implica el trabajo articulado entre una modalidad y la otra, y como recién comentaba Cookie, no implica que con una superposición o el acompañamiento de una práctica con otra, sino es que justamente implica una visión integrada, donde el docente, en este caso, no es solo el docente, sino también la institución, en este caso la Universidad Católica, pone en escena un nuevo espacio para que el aprendizaje, las interacciones, como ustedes comentaban hace un momento, puedan producirse. Fíjate, Andrea, que la esencia es la misma. La comparsita es la misma. Ahora va a ser más adelante, la esencia es la misma, ¿no? Pero como ahí dice Mercedes, seguramente pensada para otro público, ¿no? Y bueno, la esencia es la misma, pero hemos considerado otros aspectos en este tiempo, ¿no? Y hoy en día nuestros alumnos son tecnofílicos, aman la tecnología, la sobreponderan, y ahí estamos nosotros también, ¿no? Para decirles, la tecnología es importante, pero lo pedagógico es más importante que la tecnología, ¿no? Y entonces, el problema nuestro es pedagógico, no tanto tecnológico, pero esa tecnología es necesaria hoy en día para poder integrar ambas modalidades, tanto tomar lo que es la presencialidad, ¿no? Tomar lo que es la esencia de la comparsita en esencia, y tomar lo nuevo también, el nuevo contexto, esta nueva niña muy moderna para vestirse, no con los ropajes de la época, sino con nuevas formas. La esencia es la misma, pero los ropajes son distintos y se articula también pensada para un nuevo público, ¿no? Totalmente, totalmente, acá estoy de vuelta. Entonces vemos que hay, cuando nosotros hablamos de escenarios híbridos, estamos también pensando en una opción, en unas oportunidades de
pensar la educación y esa escenificación educativa en lo que Pozo denomina un escenario complejo, múltiple, donde está atravesado por la incertidumbre, por ese conocimiento múltiple, incierto, de fácil acceso, y donde los estudiantes, bueno, transitan con mucha facilidad en las redes sociales, pero a veces vemos que tienen ciertas dificultades o ciertas, digamos, destrezas que requieren como mayor aprendizaje en el ámbito de las aulas virtuales. Entonces es importante, como les decía hace un momento, poder resignificar el rol del docente, pensando también en el rol del estudiante, desde esta pedagogía de la que hablábamos el viernes, del modelo educativo de la UCASAL, en una pedagogía centrada en el estudiante. En función de esto que venimos diciendo, nuevamente yo voy a compartir con ustedes mi pantalla para poder hacerles una pequeña presentación a modo de contextualización solamente de lo que estamos dialogando. Acá voy a compartir con ustedes. Sí se ve, Andrea. Sí, se ve sí. Perfecto. Ahí comparto en pantalla completa. Entonces el diseño de la enseñanza en entornos híbridos, el diálogo que estamos manteniendo en este momento. Vamos a visualizar que, como acabamos de ver en este ejemplo de la comparsita, el escenario híbrido tiene que ver con un entrelazamiento que da lugar a una nueva propuesta sostenida en ciertas decisiones que son institucionales y que son también de orden didáctico, ¿sí? No es, como decíamos hace un momento, no es un solapamiento de una modalidad sobre la otra, sino que tiene que ver con una intencionalidad formativa y un proceso que da continuidad a esas elecciones que como docentes hacemos en articulación justamente del escenario formativo presencial y virtual. Desde este lugar, entonces, el ejemplo que acabamos de ver es bastante claro, que nos permite pensar en una nueva escenificación, en este caso del proceso educativo, utilizando diferentes herramientas, donde decía Cookie, la esencia es la misma. ¿Cuál será la esencia en el ámbito educativo del rol docente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos pueden comentar sobre esto? Fundamentalmente la comunicación. La comunicación, cuando nosotros interactuamos, más allá del escenario, cuando interactuamos con los estudiantes estamos comunicando. Muy bien, profe. ¿Quién más quiere comentar? ¿Cuál es la esencia que tenemos que sostener con los estudiantes? Decimos, la esencia es la misma. Tenemos una continuidad que va más allá del aula, porque el aula tiene un tiempo limitado y a través de la plataforma de la virtualidad tenemos una conexión continua con el alumno y los alumnos entre sus pares también. Gracias, profe. Acá también vemos esta continuidad, dice la profe. Hay autores que señalan esta continuidad como el aula extendida, ¿sí? El aula donde nos permiten esta modalidad reflexionar acerca de los límites espaciotemporales, ¿sí? Aprendemos y enseñamos en escenarios múltiples y a veces la lógica de la presencialidad, de las 2 o 3 horas de la parte teórica y la parte práctica, a veces divididas, incluso en días, en horarios, está como revisada por lo menos, ¿no? Entonces, autores como Brito también señalan esta posibilidad de trabajo articulado, pero que exceden el espacio y el tiempo áulico tal como nosotros lo veníamos transitando, reconociendo en el ámbito presencial. Aquí, Andrea, los profesores comentan en el chat que, por ejemplo, la esencia puede ser inspirar a los estudiantes hacia nuevos conocimientos y miradas, el aula donde sucede la magia, la construcción de conocimientos, la formación académica del alumno, en el caso de la universidad, en el saber específico que busca aprender, por ejemplo, aquí dice también la transmisión de conocimiento de generación en generación con los avances de evolución hechos
por cada una de estas. O sea, la esencia nuestra es enseñar, ¿no? Y enseñar para que esos aprendizajes sean valiosos, sean significativos. Esa es nuestra esencia. No vamos a perder la esencia de este diálogo, de esta interacción, de esta comunicación, donde sucede la magia. Esa es nuestra esencia, ¿no? Ahora, este nuevo contexto nos dice que esta esencia que nosotros realizamos, tenemos que pararnos y mirar de manera prospectiva cuál es el escenario y ese futuro que se avecina y que nosotros debemos ir acompañando, intervenir y modificar, interactuar, ser parte, ¿no?, de ese escenario que tenemos hoy en día. Desde este lugar, Andrea. estamos... Sí, perdón, sí. Sí, Andrea, Sí, sí. en mi caso, para sumar una reflexión breve más, creo que la esencia está en posicionarme en este rol de ayudar a ellos a aprender, de ayudarlos a aprender, pero en esta dinámica, hacerlos sentir que ellos son importantes. No que por el rol mío yo paso a ser el importante, sino hacerlos sentir importantes. Totalmente. Y en este sentido, vale el escenario presencial como el entorno virtual. Absolutamente. Desde este lugar, profe, esto nos permite a todos, hay dos participantes que levantaron la mano, sí, quienes quieren compartir su comentario y avanzamos. Damián tiene la mano levantada. Sí, Sí, me Damián. Alicia también. Bueno, no, yo un poco aportando lo que decía Gustavo, me parece, mi experiencia trabajando en este tipo de entornos, creo que es cierto el planteo que hace Gustavo y es muy interesante porque tal vez es una de las primeras aproximaciones que tenemos todos los que vamos a trabajar con un entorno virtual después de venir del presencial, que es decir, bueno, voy a impartir la clase y punto, ¿no? Voy, doy la clase, del mismo modo que la venía dando presencial y se encuentra con un montón de, problemas y betas. Y recién ahí alguien escribía esto de pensar en el acompañamiento de los estudiantes y en el intercambio entre alumnos. Yo creo que una de las cosas que a mí personalmente más me ha costado a la hora de trabajar así es pensar en esa relación que se da en el aula, sin que uno lo premedite como docente, entre los estudiantes, y que a veces en el entorno virtual cuesta un poco, ¿no? Y ahí esta idea de ponderación de la que habla Gustavo me parece súper loable, súper interesante para empezar a repensar de qué modo como docentes generamos ese espacio, ¿no? Exactamente. ¿Cómo generamos ese escenario en el que el aprendizaje se promueva? No porque nosotros estemos ahí, como hay a veces una caracterización bastante importante del rol docente como eje central en el ámbito de, digamos, pedagógico, curricular, didáctico, sino que acá el estudiante, tal como ustedes, profes, lo están planteando, el estudiante ocupa un rol central en este escenario, donde todos tenemos un rol protagónico, donde todos enseñamos y todos aprendemos. En esto que recién decía el profesor también, es importante revisar estos paradigmas en los cuales nosotros tal vez históricamente nos hemos posicionado, ¿no? Entonces esta posibilidad de trabajar con entornos híbridos nos permite revisar esa gramática de lo escolar. ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que aprende? Desde el cual nosotros también por mucho tiempo hemos sido educados en esa modalidad de trabajo pedagógico didáctico, ¿sí? Muchas veces allá lejos en el tiempo decían, bueno, lo que dice la señorita es ley. Eso por supuesto ha sido resignificado en estas últimas décadas, pero nosotros tenemos que poder escenificar ese proceso educativo, poner a consideración de los estudiantes esas herramientas, esas llaves múltiples, diversas, que podemos utilizar como docentes para poder promover el aprendizaje en los estudiantes y darles la posibilidad a que los estudiantes sean protagonistas de sus propios procesos, y en esto es que nosotros estamos, decimos, tendiendo esos puentes que son necesarios para que esos aprendizajes se produzcan, donde nosotros también somos aprendices, ¿no? Y en este sentido,
pensamos que esto, como lo mencionábamos hace un momento, nos invita a reflexionar acerca de qué es enseñar y qué es aprender. ¿Cuáles son esas bases pedagógicas en las que nosotros nos posicionamos para pensar este escenario? Si es que yo tengo que la palabra fiel y verdadera, o es que doy lugar para el cuestionamiento, doy lugar para repensar aquellas prácticas donde yo me pongo como un elemento más a ser resignificado, ¿no? ¿Desde qué lugar? Decimos cuando trabajamos con escenarios formativos, en esta mirada que les decía hace un momento de aula extendida, de continuidad pedagógica, ¿cuáles son las bases de este posicionamiento? Tienen que ser bases de trabajo constructivista, donde el estudiante sea el protagonista y nosotros también poder visualizar cuáles son nuestros posicionamientos epistemológicos en torno al hacer docencia, a la enseñanza, al aprendizaje, a este escenario que estamos creando de manera conjunta. Y digo de manera conjunta con el estudiante, porque nosotros podemos leer en las clases, ¿no? Leer la predisposición, la prestancia, qué hacemos con los tiempos en un escenario y en el otro, cómo articulamos esos tiempos, esas actividades, cuestiones que nos tienen que ir como resonando, a ver si lo estamos implementando, en qué medida estamos logrando esos aprendizajes, estamos logrando en conjunto, digo, como equipo de trabajo, pensándonos con los estudiantes, logrando esas metas formativas. Y a veces cuando nosotros tenemos algunas miradas de aburrimiento, posturas en los bancos cuando estamos en la clase presencial, bueno, eso también es información que transita en el aula, ¿no? Entonces poder leerla y poder revisar cuáles son esos posicionamientos desde los cuales nosotros nos paramos para tejer estos puentes, para utilizar esas estrategias diversas que podemos trabajar desde el rol docente. Por eso es que decimos qué importante que es pensar en el rol docente. Y desde este lugar que ustedes también comentaban hace un momento, el docente, y esto lo van a ver próximamente en el módulo 2, se constituye en un prosumidor, ¿sí? Aquel que elabora materiales novedosos, utilizando distintos recursos, busca en distintos medios, en distintas redes sociales, en distintos repositorios, crea ciertos materiales didácticos para el trabajo con los estudiantes, para socializar esos contenidos que están tal vez propuestos en un programa de estudios, en un plan de estudios. Acá, si nos ponemos nosotras como ejemplo, van a encontrar en el aula virtual materiales didácticos que han sido creados por nosotras, en un formato de trabajo que es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, en este caso, en una presentación de Geniali, que ustedes van a encontrar en el aula virtual. Allí, en esa presentación, hay documentos, videos, ejemplos, accesos a otras páginas web, infografías, donde todo eso constituye un recurso que hemos pensado que puede ser útil para que ustedes puedan acceder a información que, como prosumidores, nosotras las docentes hemos creado para ustedes. Prosumidores, porque somos, por un lado, creadoras y por otro lado también consumidoras de los materiales que estamos socializando con ustedes. Entonces, como ustedes hace un momento lo comentaron, los docentes promovemos, ¿no? Somos promotores de esos escenarios donde esperamos que los estudiantes puedan lograr esas competencias para las cuales estamos colaborando para que se puedan formar competencias profesionales. Entonces, desde este lugar, entonces el docente diseña, crea, construye un escenario y en este lugar se constituye en un arquitecto de un aula, volviendo, de un entorno articulado entre la presencialidad y la virtualidad. Brito señala, definiendo el tema del aula extendida y la continuidad pedagógica, que justamente estos escenarios son atravesados, son integrados desde las dos modalidades de acercar las posibilidades de enseñanza y de aprendizaje utilizando herramientas de la presencialidad y
de las aulas virtuales. En este sentido, también Schwartzman, una educadora argentina, señala que ella utiliza el concepto de presencialidad imprescindible. ¿Qué hacemos con el tiempo cuando nos encontramos? ¿Qué es lo que no podemos dejar de hacer cuando estamos juntos con los estudiantes, ocupando un tiempo, un espacio, un tiempo rico para el trabajo con ellos, ¿no? Como sujetos de aprendizaje, y nosotros también como sujetos de aprendizaje? Entonces, en este sentido, es importante que nosotros mismos nos veamos desafiados. Decíamos al inicio de esta reunión, esto implica un desafío para el docente, pero también una oportunidad. Desde este punto de vista, entonces, es que los docentes tenemos que poder reflexionar y construir ciertas competencias que nos ayuden a tener ese conocimiento que es pedagógico, justamente vinculado a cómo poder socializar de la mejor manera, utilizando tal vez los recursos más apropiados a esa escena educativa, ese conocimiento pedagógico que nos va a ayudar a socializar ese contenido, a crear un ambiente que sea realmente didáctico para promover el aprendizaje. Tenemos también que poder construir ciertas competencias que nos ayuden a poder utilizar con tal vez algún grado de autonomía el conocimiento tecnológico, para poder editar, construir, pensar, buscar algunos recursos que sean viables para trabajar con esos estudiantes, con ese espacio curricular, en esa situación educativa, y también sumado a ese conocimiento disciplinar, por supuesto que es tan necesario cuando ponemos en escena la educación. Y pensar cuáles son los espacios de encuentros sincrónicos y asincrónicos. El uso del calendario nos ayuda fuertemente a poder distribuir las actividades. Entonces, les decía hace un momento, ¿cómo hacemos, cómo utilizamos ese recurso valiosísimo que es el tiempo? ¿Cómo planificamos la experiencia educativa? ¿Qué vamos a destinar para el escenario virtual? ¿Qué vamos a destinar para esa presencialidad imprescindible, necesaria? Ahora hablamos de presencialidad plena, esto que nos permita ese encuentro maravilloso con los estudiantes, con el grupo de estudiantes que tenemos a cargo en nuestros espacios curriculares. Y también, qué importante es poder promover la participación, justamente para que el estudiante sea protagonista desde este lugar que acabamos de mencionar, desde la pedagogía centrada en el estudiante, ¿sí? Poner en juego ciertas herramientas, ciertas llaves que permitan que el estudiante pueda lograr esos aprendizajes, y esperamos nosotros los docentes, creo que esa es otra de las cuestiones esenciales del rol docente, todos esperamos promover instancias donde se produzcan aprendizajes que sean significativos, que sean potentes. Mariana Maggio habla de la enseñanza poderosa, ¿no? Esa enseñanza que impacta de algún modo en la vida de los estudiantes, que no les ajena a lo que recién también Alicia comentaba, esta empatía, ser empáticos con el estudiante y pensarnos como profesionales del ámbito de la educación en función de esos ejemplos, esas actividades que puedan vincular continuamente el hacer profesional para el cual ellos se están formando, ¿no? Jorge Steinman siempre comenta qué importante que es traer la profesión a la formación docente, no quedarnos en el plano teórico, sino poder traer ejemplos, situaciones, casos, y desde este lugar hablamos de estos métodos activos por parte nuestra, donde podemos pensar en la enseñanza como concepto de la enseñanza poderosa, pero algunos métodos de trabajo que nos ayuden a facilitar el trabajo con el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, estudios de caso, investigaciones intercátedra, todas cuestiones que nos ayudan justamente a poder favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Y esto cómo plantearlo en el aula virtual. No sé si hay alguien que quiera comentar, hacer un alto, no hay ningún problema en que puedan justamente ponemos en diálogo estas aproximaciones, sí. Yo creo, o sea, vengo lamentablemente, no sé si para bien o para mal, de una familia con mucha trayectoria docente, y
y de reconocimiento acá en la provincia de Salta. Y yo me acuerdo que se hablaba de que el profesional o la formación profesional o la educación en sí, la palabra educación, tiene dos patas. Una es el aprendizaje y otra es la formación. El aprendizaje, el conocimiento, como deriva la palabra de latín aprender, es tomar, agarrar con las manos y hacer propio algo. O sea, tomar posesión del conocimiento. Y la formación se trata más del aspecto humano, de integrar la formación, tanto espíritu, comportamiento, del ser humano para con la sociedad y sus semejantes. Entonces, yo creo que últimamente estamos hablando mucho del aprendizaje, que me parece correcto, muchas veces se está dejando de lado la formación, que a la vez esa formación en la presencialidad muchas veces estaba dado por esa imagen del profesor y en su comportamiento hacia los alumnos le iba volcando un poco de esa ética, de esa forma de presentarse, tanto él como docente ante los alumnos, como los alumnos ante el docente. Y creo que a veces eso se está volviendo medio laxo, sin entender que el docente sigue siendo docente, el alumno, y podemos empatizar, haber afecto, pero no somos amigos, No, digamos, claro. de relajarnos. Y a la No. vez el tema de la responsabilidad en la formación profesional, porque también vemos, por lo menos yo en mi caso, que he manejado en la pandemia hasta 500 alumnos, soy una de esas, y muchas veces muy poca responsabilidad de parte de los alumnos. Y en ese sentido, creo que no cambió mucho el escenario, solo en el sentido de, digamos, antes el docente llevaba las imágenes, tenía que conseguir los libros, o si no, nos mandaban y uno iba a la biblioteca, en mi época, al principio no había fotocopia, entonces había que ir a la biblioteca ahora y tratar de escribir lo que se podía, y lo que creo que con esto de la red y todo, el alumno lo que tiene es poder alcanzar a todos esos recursos que en su momento o lo acercaba el docente o uno tenía que acudir a las bibliotecas, y lo que nos desarrolló a cierta generación es el poder de investigación, porque también considero que si al alumno se le da como todo servido, que de hecho ya lo tiene en las redes y que lo puede googlear, muchas veces hasta no lo googlea porque que me lo dé el profesor, ¿me entendés? O sea, ahí está, yo creo que ahí una de estas cuestiones que vos estás trayendo al diálogo, profe, es en nosotros está el poder colocar consignas que permitan el trabajo con, por un lado, la motivación, y por otro lado, la indagación sobre procesos que los estudiantes, por ejemplo, vayan a desarrollar cuando sean profesionales de ese campo disciplinar. Si nosotros, Andrea, perdón, Cookie, ahí, sí. Andrea, bueno, Sí. ahí Guillermo está compartiendo, por ejemplo, dice que, bueno, Mariana Maggio es una autora increíble, y dice, ¿quién pensaría que se puede utilizar una serie de televisión como referencia para mejorar la forma de enseñanza, ¿no? Yo creo que hoy en día todos miran Netflix, ¿no? Y cuando buscamos una serie en Netflix, a veces nos pasamos 2 o 3 días y miramos la serie completa, porque hay una intriga, hay una configuración, hay una motivación que cada capítulo me invita a seguir mirando, ¿no? A seguir el hilo, y hasta que no termine la historia completa, como que no quiero dejar de mirar Netflix para no perderme el capítulo siguiente, ¿no? Entonces, ahí Mariana Maggio hace una comparación y dice, nosotros como docentes
tenemos que ser igual que Netflix, ¿no? Y permitir que en esa organización significativa de la clase, en esa motivación que tenemos, el alumno siempre quede intrigante y diga, quiero volver a esta clase porque quiero seguir, quiero ver cómo continúa, ¿no? Y no hay mejor termómetro para nosotros los docentes que nuestros alumnos, ¿no? Hace 2 días atrás participé del lanzamiento de la educación profesional secundaria en la provincia, que es un nuevo dispositivo que tiene Nación para los chicos del secundario, y en una oportunidad el ministro coloca el micrófono a un alumno y le dice, ¿cómo te enteraste vos de esta modalidad? Y la alumna muy espontánea dijo, es que yo estoy acá porque a mí la directora no me quiere. A mí la directora de la técnica no me quiere. Pero como ella tiene el marido, que el marido es de otra escuela y que él está incorporando esta modalidad, él me dijo que sí me quiere recibir, ¿no? Entonces, claro, era una espontaneidad, ¿no? Que vos decís, es un termómetro, no hay mejor persona que califica la acción docente que el alumno mismo, ¿no? Y el alumno cuando dice, no, yo a esta clase no entro, es muy aburrida, ¿no? ¿Para qué vamos a entrar a la plataforma si todo lo que está ahí lo encuentro en internet? ¿Para qué voy a leer este libro tan inmenso si lo puedo? O sea, el alumno permanentemente nos está interpelando y nosotros en este rol docente, en este entorno híbrido, no nos podemos quedar atrás, ¿no? Totalmente. Pero como el alumno es el protagonista, nosotros solo somos guías de ellos, ¿no? Así que bueno, esta Mariana Maggio es una genia, porque... Totalmente, claro, totalmente. Ella trabaja justamente, iba a recuperar eso, desde este concepto de enseñanza poderosa. Ella nos pide, nos sugiere que podamos soñar, crear, inventar, diseñar justamente este dispositivo que vaya a colaborar con los aprendizajes de los estudiantes, y en eso le decía a Sonia hace un momento, va a depender de nosotros, de nuestra creatividad, de nuestra inventiva, de las consignas de trabajo que vamos a desarrollar, el hecho de que el estudiante vaya a reproducir una información que circula, por supuesto, en la web, en los libros de texto, en los PDF que nosotros mismos socializamos a los estudiantes, o que pueda posicionarse en un rol de aprendiz protagónico de ese proceso, ¿no? Entonces es importante que en este soñar con una pedagogía centrada en el estudiante podamos diseñar experiencias de trabajo, experiencias de aprendizaje que sean motivadoras justamente de esa formación que estamos brindando para el logro de esas competencias profesionales que esperamos poder desarrollar desde las aulas. Desde este lugar, entonces, les decía, el aula virtual se constituye en uno de esos escenarios que estamos conformando con la presencialidad. Esta aula virtual tiene que tener algunas características que la van a hacer clara, ¿no? Como escenario, como digamos, como espacio para el aprendizaje. Tiene que tener una organización significativa, y en esto, ¿de qué estamos hablando? Honrubia menciona que un aula virtual debe tener una significatividad lógica y psicológica. El estudiante tiene que poder encontrar con facilidad los recursos, esos documentos, esos dispositivos que nosotros como docentes hemos creado para ellos, y también tiene que tener una secuencia, ¿sí? Un aula desordenada es un aula que, por un lado, no motiva el aprendizaje, que confunde, que genera ciertos conflictos, por un lado cognitivos, y por supuesto desmotiva. Entonces es importante que nosotros en esta planificación del escenario formativo podamos tener en cuenta estos elementos. El aula debe tener, aunque a veces parece como obvio, muchas veces las aulas virtuales no tienen el nombre de la materia cuando uno inicia el recorrido por ellas. Deben tener entonces ese nombre a través de una etiqueta. Recién decíamos qué importante que es que el docente
tenga esos saberes tecnológicos que lo ayuden a tener autonomía para el trabajo con la edición del aula virtual, ¿no? Entonces, poder trabajar con esos recursos de apoyo, poder socializarlos, comentarlos, ponerlos a disposición. Uno de los elementos también interesantes para trabajar en las aulas tiene que ver con la gamificación, ¿no? La ludificación de los procesos educativos que van a colaborar con la apropiación de ciertos saberes, y esto también lo vamos a ver acá en esta instancia de capacitación. Que sean recursos que estén disponibles, que sean accesibles, que tengan claridad, qué hacer con esos recursos, cómo trabajarlos, cómo abordar, las consignas claras, que haya espacios para el diálogo, que haya espacios donde los estudiantes puedan aprovechar de hacer las consultas y que los docentes puedan, en un tiempo prudencial, hacer esas retroalimentaciones necesarias para poder, digamos, poner en diálogo esos saberes, si hay algún error conceptual, cómo trabajarlo, cómo identifico si hay un error conceptual, cómo articular ese trabajo en el aula virtual con la instancia presencial, qué me llevo yo del aula virtual para poder recuperar en el aula presencial. Son elementos que colaboran justamente con la mirada de los docentes hacia los procesos de trabajo de los estudiantes. Y una de las cuestiones también que son centrales es el trabajo en equipo. Desde este lugar es importante señalar que el trabajo entre las cátedras se hace necesario, se hace fundamental. Podemos articular con colegas desde, les decía hace un momento, investigaciones intercátedra que colaboren a utilizar distintas herramientas metodológicas de aproximación a ciertas problemáticas sociales, culturales, tecnológicas, vinculadas justamente con sus campos disciplinares en específico para abordar de manera conjunta esta dimensión curricular tan importante y tan necesaria en la formación profesional que estamos brindando. Les decía hace un momento también, las metodologías activas, a partir del aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, la gamificación, elementos que permitan ayudar a los estudiantes a que puedan pensar como profesionales en formación, que es lo que son, ¿no? Estos profesionales que el día de mañana esperamos lleguen a la titulación y traer problemas que sean específicos, sean contextualizados justamente a la formación profesional que se está brindando, que les permitan a los estudiantes tomar decisiones, tomar algún camino y que ese camino tenga ciertas consecuencias. Una herramienta interesante para trabajar en las aulas tiene que ver con los juegos de escape, esa toma de decisiones, voy por un camino o por el otro, y cuáles serían esas consecuencias, utilizando, como decimos, elementos que sean puntuales del ámbito de la formación profesional en el campo disciplinar específico. ¿Para qué? Para lograr esa construcción de las competencias profesionales de las cuales de las que venimos haciendo alusión. Entonces, el desafío al que nos vemos como interpelados en este momento es poder traspasar ese muro, traspasar el tiempo, resignificar el tiempo, el escenario formativo, animarnos a salir, a traspasar ese muro y vivir una aventura, la aventura del conocimiento, la aventura del aprendizaje, la aventura de la enseñanza, pensando en esto que hace un momento también comentaba Sonia. Este posicionamiento no, ella decía, se vuelve más laxo, más como que el docente pierde ese protagonismo. En realidad el docente está resignificando el rol de enseñante, ¿sí? Solo que desde este lugar, en algunos momentos será importante esa socialización a través tal vez de una exposición teórica, conceptual, pero también en este escenario es importante darle ese lugar protagónico a los estudiantes a partir de la toma de decisiones por parte del docente, una toma de decisiones pedagógico-didáctica. ¿En qué sentido? En que, bueno, ¿qué estrategia voy a utilizar? ¿Qué herramienta, qué llave voy a utilizar? En esto que también decía hace un momento Luis, ¿no? Las llaves tendrán distintos espesores, tendrán distintos materiales, tendrán distintas características, no hay, y también aparece en el chat, no hay una llave maestra.
nosotros, los docentes, tendríamos que empezar a experimentar cómo trabajar con esas llaves para ese grupo de estudiantes. Entonces, desde este lugar, animarnos a traspasar ese muro y a vivir la aventura del conocimiento conjunto con los estudiantes, decíamos, desde este posicionamiento donde todos enseñamos y todos aprendemos. Y para cerrar, quería compartir con ustedes esta frase de Mariana Maggio, pensando en el concepto de enseñanza poderosa. Ella menciona: nuestro desafío es entender las condiciones de los estudiantes y su entramado subjetivo, y reconocer que es allí donde debemos lograr el deseo que el deseo de saber explote, la comprensión tenga lugar y el aprendizaje perdure. Esa es, creo que, una de las esencias del rol docente, ¿no? Esperamos que los aprendizajes que logran los estudiantes sean perdurables en un marco de un contexto múltiple, incierto, vulnerable, ¿no? Desde esta mirada del buca que estamos transitando. Qué importante que es que esos aprendizajes sean poderosos en el sentido en la formación y que en la formación profesional, pero que los estudiantes logren esas adecuaciones a estos escenarios tan inciertos, tan dinámicos, ¿sí? Hay alguien ahí, dos colegas que han levantado la mano. ¿Quiénes quieren compartir? Pueden habilitar su micrófono. Sí, Andrea, quizá no me interpretaron. Yo no te hablaba desde el punto de vista del aprendizaje, el protagonismo del docente, sino te hablaba desde el punto de vista de la formación humana, que a veces en la presencialidad, por simple, ¿cómo te puedo decir?, espejo, el hecho de ver un docente que se arregla, se prepara para ir a dar la clase, el léxico que utiliza, la forma de expresarse, va transmitiendo un ejemplo de lo que es un ser profesional, ¿sí? Más allá de los contenidos, no hablaba del aprendizaje, hablaba de la formación integral como ser humano, y que muchas veces en entornos híbridos no se da, y en la presencialidad también se está dando, porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, más de una vez tengo alumnos que van en Bermuda, que me parece bien todo, pero ya llegamos a un momento que le digo, bueno, si los chicos vienen con los shorts o las bermudas rotos, hablando de los varones, y bueno, las chicas también podrán venir en bikini, porque, o sea, el tema del respeto, soy un profesional y debo actuar como tal, y a veces eso se lo hacía por imitación, a eso me refería más a la formación y a los contenidos del aprendizaje. No, era eso, ya no se interpretó. No, está bien, está bien. Igualmente, todas estos elementos que aparecen nos ayudan a poner en diálogo esto que somos, ¿no? Docentes, formadores, con una responsabilidad social maravillosa, ¿no? Que nos pone en un lugar muy interpelado por nosotros mismos, y está buenísimo que eso ocurra. No sé, Alicia, si querés comentar algo, tenés la mano levantada, o quedó desde el inicio de la... ¿No? Creo que quedó desde el principio. Quedó. Bueno, la idea de este encuentro era justamente poner en diálogo estos elementos de los cuales hemos ido charlando, pensar que para poder escenificar un escenario híbrido lo tenemos que poder planificar. Entonces eso es lo que queremos que sea esa primera llave con la que nos vamos a descansar en la noche de hoy. ¿Cuál será esa llave que tengo a mano, tal vez que tengo lejana? ¿Cómo podría articular la presencialidad con la virtualidad en esta propuesta que tiene que ser integrada con una nueva musicalidad, donde podemos reconocer ambos elementos, pero que son necesarios que sean integrados, entrelazados? ¿Cuál será esa llave, esas propuestas? ¿Dónde está la cerradura para poder abrir esa motivación de los estudiantes, continuar con la formación profesional que es tan necesaria? Estamos en un escenario formativo, pensando en la universidad,
donde tenemos un rol sumamente importante como docentes. Entonces, es el desafío, acá tal como dice Sandra, es el desafío que nos toca pensar qué llave, qué herramienta, qué recursos, qué tendré que empezar a trabajar, accionar, porque una herramienta si está quieta, como decían hace un momento los profes, si está en el piso tirada y no la utilizo, entonces ¿qué valor tiene? ¿Cuál será esa herramienta que yo necesito empezar a emplear, a resignificar? Porque muchos tenemos ya, venimos desarrollando actividades en estos escenarios híbridos. ¿Cuáles serán esas herramientas que nos permitan seguir trabajando articuladamente entre un escenario y el otro? Sí, Alejandra, te damos la palabra ya para ir cerrando. Sí, no, nada, compartir que esto constantemente es un replanteo para uno, un cuestionamiento, de dónde nos posicionamos, ¿no? Muchas veces, yo recién me inicio en esto, y muchas veces creo que todos pasamos por esto de pensar cómo fue nuestra facultad, qué nos hubiese gustado, con la diferencia de que hoy contamos de muchas cosas que nosotros quizás no tuvimos. Entonces es un camino bastante complicado, está bueno aprender y obtener herramientas para enriquecer esto, porque todos los días uno se cuestiona lo que vos decías, cómo hago para entrelazar todos estos conocimientos, para atrapar a estos alumnos. Realmente es un desafío y está muy bueno y hace como replantearse muchas cosas, ¿no? Desde lo que hablaba la profe que estaba compartiendo hace rato su experiencia con los alumnos, hasta lo que piensa cada uno. Es enriquecedor realmente este espacio y bueno, está bueno poder compartir. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, la propuesta es empezar a pensar cuáles son esas herramientas que necesitamos para continuar trabajando en estos escenarios híbridos. Nos vamos a encontrar en el aula virtual, ahí vamos a disponer algunas actividades para que vamos desarrollando. En principio les hemos propuesto un foro de presentación, tienen habilitado también los espacios de comunicación, si tienen alguna duda está ahí el foro de consultas, y los materiales que hemos creado para ustedes en el formato de presentación de Geniali. Sí, Damián. Yo tengo una duda, acabo de llegar y ya tengo una duda. Sí. Vi en el foro que hay una serie de PDFs, no sé si hay un orden como para ir a hacer un seguimiento de lecturas o no sé. ¿En el foro? En el foro no, perdón, en la plataforma. Claro, hay una serie de foros adentro de la plataforma, pero también hay materiales de lectura. 2020, DOC, BA1, BA4, BA5, pues educación híbrida, rama capítulo 3, rama capítulo 4. Esos son materiales que a vos te van a ayudar a, digamos, a tomar un posicionamiento en torno a la educación híbrida. Son materiales de lectura, digamos, opcional, que colaboran con la comprensión de estos temas que estamos trabajando. Claro, pero no tienen un orden en relación al seguimiento de la cátedra. Porque no hay digamos, son materiales que te van a ayudar, como te decía, a comprender estos posicionamientos de los que estamos hablando. No es que vamos a hacer un control de lectura, ni una actividad en puntual con el desarrollo de alguno de esos conceptos, sino son materiales que te pueden ayudar a tomar un posicionamiento, a trabajar con los conceptos que abordan los autores, pero tienen esa posibilidad de enriquecer tu nivel de conocimiento sobre el escenario o los entornos híbridos. Bien, bueno, muchas gracias. De nada. Entonces, bueno, vamos a despedirnos en este momento. Gracias, Cookie, por todos los aportes. En nuestro próximo encuentro vamos a avanzar hacia puntualmente el trabajo con el programa, la secuencia didáctica, son muchos los contenidos que tenemos, así que vamos a abordar la mayoría de ellos en estos encuentros y vamos a trabajar también con el aula virtual justamente en este escenario híbrido. Así que celebramos, por un lado, el hecho de que podamos encontrarnos, que podamos dialogar, que podamos reflexionar en conjunto en este modelo donde todos aprendemos y todos enseñamos. Gracias a cada uno de ustedes, gracias Cookie,
te mando un abrazo enorme y a cada uno a seguir pensando en la educación en estos escenarios híbridos. Muchas gracias. Gracias, profe. Los esperamos la clase que viene porque vamos a trabajar con un programita para poder, seguramente ustedes ya trabajaron, pero vamos a ver que podemos armar un pequeño documento para nuestros estudiantes con una tecnología gratuita, ¿no? Así que bueno, eso vamos a ver en la clase que viene, en el encuentro del martes que viene.